Bienvenidas y bienvenidos a Abeja Rebelde Podcast, un espacio para cuestionar lo que nos han dicho sobre las abejas, la apicultura y todo lo que nos rodea. Tómate un tiempo para reflexionar, criticar y revolucionar. Esto es Apicultura Rebelde. Ni todo lo que vuela es libre, ni todo lo que hacemos tiene sentido. Hola, buenas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente al podcast de Abeja Rebelde. Aquí Juan Pablo y estamos junto a Manu desde España. ¿Cómo estáis, Manu? Bien, bien, aquí a pleno, haciendo muchas cosas. Ayer hicimos un traslado más bien de las colmenitas que vamos a trabajar en el curso del fin de semana. Las cambiamos temporalmente de casa, hicimos una triangulación, porque en la finca donde están hay que moverlas, como están arriba como de como un morrito, y realizar esas colmenas era deporte de aventura, era muy extremo. Cuando las preparamos para el traslado me caí 2 veces, entonces Ah, era necesaria cambiar la instalación de las colmenas, no se podía hacer metro a metro por la pendiente, y así que bueno, las movemos y luego las triangulamos. Estábamos en eso. Y disfrutando del clima, o sea, estaba muy agradable la temperatura, pero me da también. mucha envidia. Sí, mira, se puede andar con polera, pero llueve casi todos los días. Mm, Mm. aquí llueve, igual. Pero sin polera. Pero de todas formas, a pesar de la lluvia aquí, ya ha empezado la primavera. Y bueno, la idea de este capítulo es que hablemos un poco, quizá volverlo un poquito más técnico, em, que ha sido la idea que le queremos dar al capítulo, hablar un poco sobre la primavera en sí, lo que significa la primavera, quizás los errores comunes de la primavera o el paso a paso o las cosas prácticas que hay que hacer en la primavera y lo que nos lleve la conversa, ¿cierto? Así que este capítulo dedicado a todos aquellos del hemisferio sur que están empezando una primavera o en el futuro para quienes en el hemisferio norte tengan su primavera. La idea es tratar de repasar un poco cuáles son las prácticas comunes, las malas prácticas comunes también y, y también nuestra experiencia po, Mm. en aquello. Así que quiero partir, Manu, preguntándote, no sé, vos, ¿qué significa para ti la primavera? ¿O cómo crees tú que las abejas ven la primavera? ¿O cuáles son los signos que ya nos empiezan a señalar las abejas de que la primavera ya está comenzando? ¿Es todo color de rosa en la primavera? Hay que tener, ¿qué precaución hay que tener? Todo ese tipo de preguntas. Partamos con cosas simples. Para mí, la primavera es un, un momento de mucha inestabilidad para la colmena. No empieza necesariamente el 21 de septiembre, es decir, no suele empezar el 21 de septiembre. La verdad es que la primavera es la transición entre la invernada, entre el receso invernal, el momento que las temperaturas son más bajas y hay menor disponibilidad de alimento en el ambiente, por lo cual la colmena tiende a guarnecerse y a formar el bolo invernal. La transición entre esta etapa y la etapa de abundancia de alimento y recursos en el ambiente, aumento de temperatura. Y por lo tanto, durante la primavera la colmena empieza a responder a la progresiva disponibilidad de alimento en el ambiente con crecimiento de población. Al aumentar la cantidad de cría, se acelera el consumo de las reservas que han quedado la temporada anterior, y como la primavera es inestable, las abejas por ahí tienen una semana de buen clima y salen y recogen alimento, se genera este estímulo natural, y de pronto se corta por 3 días de lluvia, por una helada, por lo que sea.
claro, hay riesgo por agotamiento de los recursos de la reserva de la temporada anterior de que las colmenas mueran de hambre. Entonces, de hecho, en la Araucanía estamos en primavera desde principios de agosto, finales de julio, que es cuando hay aromo disponible, empiezan a florecer algunas especies, las primeras, y la verdad es que sigue lloviendo. Lo que pasa es que entre temporal y temporal tienes días de linda temperatura e ingreso de polen, y es un momento de altísimo riesgo de mortalidad por hambre. Cuando las colmenas pueden morir realmente de hambre, a pesar de hacer un manejo razonable, es en primavera. Si la colmena se muere de hambre en invierno, es porque no le dejaste reservas de miel y claro, así nada, no hay quien pase el invierno. Entonces, más que color de rosa, yo diría que color de hormiga. La primavera es bien jodida. Em, y es el momento también en que se pueden manifestar las patologías del sistema digestivo, tanto de crías como de adultas. Tú puedes observar la nosema manifestándose o las loques, las crías yesificadas. Son los momentos en que esta enfermedad se manifiesta. Entonces también es un momento en que hay que estar muy atentos a estos síntomas. Hay que ir a buscarlos. Nosotros no esperamos a ver si aparece el síntoma de la loque europea o la nosema. Nosotros vamos a propósito con la intención de encontrarlos dentro de la colmena en el momento en que sabemos que pueden aparecer, que es precisamente la primavera. Mm. Oye, Manu, ya, primero quiero ir con el tema de la floración, porque a mí me pasa que a veces yo, yo pongo como el foco en una floración que es como que me salva. Yo digo, ya, una vez que llego a los fines de octubre, que es donde florece, como que hay ya una gran floración de nativo, como que me siento más relajado. Y antes de eso, en la previa de agosto, septiembre y octubre, estoy como, siento que en este caso, mi sector, las abejas están viviendo con lo que da el día, weón. Así, a mí me pasaba antiguamente em, que llovían 3 días y no morían todas las abejas, pero moría una gran parte de la población. Sí, al tiro. Yo lo revisaba, no sé, pues, después de 3, 4 días de lluvia seguido y se me había cortado por la mitad la población de las abejas que venían así. De ahí que yo al menos focalizo como la seguridad, entre comillas, en una floración principal que se da a fines de octubre. Ese forma de ver es correcta, así como que uno puede sentirse seguro cuando ya hay como una floración que te da esa seguridad o siempre igual hay que estar alerta. ¿Y hasta qué punto uno tiene que estar alerta? Em, yo creo que es cierta, porque a mí me pasa lo mismo. Nosotros arrancamos la temporada con la floración del maqui. Eh, Ya. y el maqui en la escuela florece la primera semana de noviembre. Una vez que floreció el maqui, ya un poco me quedo más tranquilo, sé que luego viene el trigüe, y empiezan a aparecer más floraciones y el clima empieza a estar cada vez más estable. Antes del maqui es bien jodido. Sin embargo, igualmente hay que estar chequeando. En general, nosotros lo que hacemos es sostener durante la primavera las colmenas con lo que llamamos alimentación de sostén, no de estímulo. Para nosotros es un despropósito estimular artificialmente las colmenas cuando en el ambiente no hay alimento para sostener ese animalito que estás estimulando. Es decir, ¿para qué quiero yo tener una vaca enorme si es que no tengo pasto? Entonces, nuestro objetivo con la alimentación de sostén no es estimular artificialmente el desarrollo del nido, sino que sostenerlo para evitar que esos cortes, esos 3 días de lluvia que tú mencionas, terminen matando a la mitad de la población. Eh, cuando cuando se estabiliza el sistema, aparecen estas floraciones un poquito más abundantes o más generosas, que marcan el inicio de la estabilidad, cortamos la alimentación de sostén, pero estamos atentos a que, bueno, si vemos que va a llover 6 días, bueno, por ahí, antes de que llueva, damos una pequeña dosis de alimento de sostén como para que la colmena pueda
atravesar esos 6 días sin sufrir una hambruna. Oye, ¿cómo fue que observaste esa diferencia entre estímulo y sostén? Porque, claro, finalmente yo te puedo decir, porque leí el libro, que se trató como de cuán diluida estaba el alimento, ¿cierto? Pero ¿cómo fue que llegaste a eso? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Dónde lo observaste? En realidad, observé que la mayoría de los apicultores tradicionales utilizaban jarabes de azúcar em, como un sustituto del néctar. El azúcar es sacarosa, el néctar es muy rico en sacarosa y al mezclar a 1 litro de agua con 1 kilo de azúcar, te queda una sustancia líquida muy ligera, un gran porcentaje de humedad, digamos, rica en sacarosa que asimilaría un néctar artificial. Em, Luego, creo que hablamos en el primer capítulo algo, hay que entender que la sacarosa contenida en el néctar, en un momento determinado de la temporada, es procesada por la colmena y no genera un impacto negativo porque naturalmente las abejas durante ese tiempo acceden al néctar rico en sacarosa para transformarlo en miel rico en fructosa y glucosa. Pero en los momentos en que esa sacarosa no está disponible naturalmente en el ambiente, dar sacarosa a las abejas va a generar un desgaste proteico bestial que no les hace nada bien. Entonces muchas veces ese estímulo es un arma de doble filo, es el pan para hoy y el hambre para mañana. Sobre todo si utiliza la sacarosa para alimentar durante el invierno, ahí ya realmente es una cagada muy grande. Entonces, al alimentar no con sacarosa, sino que con miel directamente de la propia producción, diluida con agua, en una proporción, por ejemplo, de 2 a 1, 2 partes de miel por 1 de agua, asemejando menos el néctar y más la miel, que es un alimento que ellas naturalmente consumen durante el invierno, por la naturaleza misma del elemento y su composición, va a estimular menos. Pero también tiene que ver con la dosis. Es decir, tú puedes usar, por ejemplo, un jarabe en una proporción 1 a 1, nunca sacarosa, porque la sacarosa ya sabemos que no va. Un jarabe de proporción 1 a 1 de miel y agua, o en el peor de los casos, es que no tienes más remedio, de fructosa con agua. Sabemos que la fructosa es un monosacárido que está presente en la miel en un 37-38%, por lo tanto, no va a ser un elemento de difícil digestión, asimilación por la colmena, no va a generar tampoco un desgaste proteico. No es que esté recomendando el uso de la fructosa, simplemente digo que es más razonable usar fructosa que sacarosa. Em, Aunque tú lo hagas al 1 por 1, la dosis es muy importante. Es decir, si tú le das 1 litro a la semana, claro, va a estimular. Es que están entrando una cantidad y dicen, bueno, tenemos de sobra, vamos a poner huevo. Pero si das una dosis que le da lo justo para poder mantener la población y no sobreestimular, esa dosis nosotros la calculamos más o menos en 400 centímetros cúbicos semanales. em, bueno, tú generas eso, un sostenimiento, no vas a generar una explosión demográfica en un momento en que no hay alimento natural en el ambiente para sostener esa población enorme. Y un poco lo que nosotros buscamos es ese equilibrio entre mantener a la colmena y que no se nos arranque, que no nos explote en un momento en que no hay capacidad en el ambiente para poder sostener ese nivel de abejas. No sé si con eso respondo. No, totalmente. Súper interesante. Porque, agregando como un dato extra, yo me acuerdo cuando hablábamos de donde aprendimos la apicultura, y te decía que lo aprendí de un profe, de don Fernando Fuente. em, Él igual tenía como una observación loca con el concepto de entregar como remedios, ¿cachai? Entonces, él decía que había que el remedio se entrega en dosis de 30 ml. Mira, andá a saber tú, la razón era porque de alguna forma la abeja, una cosa es alimento
que eso es como sobre cierto ml cuando ya entra, lo guardan, lo almacenan. Ah, vale, Pero vale. pero cuando es otro tipo de, como tipo salud, o no sé, como no sé, traen alguna cosa de por algún otro lado, no me imagino, no, qué puede ser, como algún químico, no sé, cuando tú las veís, no sé, po, en la orina, ¿cierto? Cuando las veís arriba de un hongo, algo estarán sacando, no sé qué. Bueno, esa cosa, eso que están sacando, se reparte, no se almacena. Entonces el profe decía que, claro, para dosis así concentrada en alimentación, o sea, para que lo consuman y se lo repartan, él ponía como una tapita de frasco y con una jeringa, 30 ml de, no sé, por lo que lo que tú queráis. Si lo quería poner, las quería hacer más agresivas, como para defenderse de las chaquetas amarillas, qué sé yo, le ponía miel que estaba macerando con ortiga. ¿Cachai? Y se las quería más pasivas, en el caso, por ejemplo, una vez que él fue a tratar con abeja africanizada, él les daba con melisa, miel macerada con melisa, 30 ml, esperaba el otro día y increíblemente o se volvía muy agresiva la abeja o se volvía muy así. Bueno, eso era, quería agregar como esa dosis, como el tema, el concepto de las dosis es súper interesante porque varía bastante en cómo la abeja lo asimila. Interesante ese tema. Y a mí me ha pasado mucho también con el tema de las dosis. Claro, efectivamente, en general cuando los biopreparados que nosotros aplicamos en las colmenas son eh, dosis pequeñas. Yo te diría que rara vez 30 ml, dependiendo del preparado. En general nosotros llegamos hasta 20 para una cámara de cría completa, de 10 marcos bien cubierto de abeja, y 30 máximo, mira, coincidimos ahí, yo no conocía esa, 30 máximo para una colmena que está en doble cámara de cría, en cuyo caso le ponemos 15 abajo y 15 arriba. Pero no excedemos nunca los 30 ml. Existe la noción, pero luego también no es que, y luego es de 30 hacia abajo, porque es proporcional la población. Entonces puede ser Ujú. 15, 10, 5, dependiendo del tamaño de la población. Me ha pasado mucho que me he encontrado con esta idea de que mientras más le ponemos mejor, y vi alguna vez una apicultora que mató no sé cuántas colmenas porque le metió un jarabe de oxálico, de esos jarabes que ya no se usan, porque son bastante, esos que tenían un montón de oxálico, no sé si bueno, era un jarabe de azúcar con ácido oxálico así, pero hiper concentrado. Bueno, les dio creo que 2 litros por colmena. Es decir, imagínate tú volcarle a una colmena 2 litros de lo que sea, aunque sea agua, sin ácido. La requete contra mató. Y con todo, cuando yo le digo, mira, se te anduvo pasando un poco la mano, eh, tendrías que haberle puesto 30 ml como mucho. Me dice, bueno, pero si es orgánico, ¿qué más les va a hacer? Eh, Y lo que siempre repito, y creo que lo dije en el primer capítulo, ¿no? Sí, muy orgánica, la cicuta también es orgánica, el aguardiente es orgánico, a ver si como te hace, toma 5 litros. Es decir, la dosis es súper importante. Y yo me he encontrado mucho con los problemas tanto de sobredosis como de subdosis. Mm, Dejar las tiras de ácido oxálico en glicerina 6 meses ahí adentro y las barroas conviviendo con esas dosis subletales, no está bueno. mm, Meterle, hace poco vi en la misma colmena Cumafos, Cumafos, Amitraz y Rufast. No sé, 3 químicos. un bigoteado de químicos. Dios mío, pobres abejas. Es decir, bueno, eso es como la exageración del problema de las dosis, ¿no? Pero Claro, bueno, es que actualmente, no sé si ya está como declarado, pero al menos ya está establecida la preocupación de que la barroa ya resiste todos esos químicos, pues. entonces les meten todos juntos para ver si les da Entonces, mejor. claro, la solución. Es tremendo. Sí, Sí, sí. po. No, Oye,
quería cerrar el tema de la floración para pasar como al tema de la enfermedad y con la pregunta de, entonces, esta dosis de sostén, la debería entregar desde cuándo. Y me imagino que hasta, en tu caso, pues, sería como el maqui. En mi caso es lo mismo. El maqui y el radal florecen a finales, principios de noviembre. O sea, a finales de octubre, principios de noviembre. Claro. Ahí yo ya me detengo, la verdad. Porque ya voy seco con la alimentación. Em, sí, mira, básicamente cuando florece la primera especie aprovechable por las abejas, y cuando digo aprovechable por las abejas, quiero decir que la abeja pueda acceder a esa floración. Pues yo me acuerdo, un año en Valdivia, claro, floreció el aromo, en general el aromo tiende a ser esa primera especie cuando hay aromo, digamos. Em, el aromo es la primera señal, florece en julio, la segunda quincena de julio, entonces cuando florece el aromo yo me aguanto un par de semanitas para que llegue agosto y ahí ya inicio la alimentación de sostén. Pero en Valdivia, ¿sabes? Me pasó que cuando abrió el aromo, se levantó un poco de viento, cuando abrió el aromo, em, llovía y llovía y llovía y llovía y llovía. Entonces las abejas no se enteraron que el aromo abrió. Entonces en ese momento yo no le hice caso tampoco al aromo porque el aromo no generó ningún impacto dentro de las colmenas porque las abejas no podían acceder a él. Cuando florece esa primera especie que la abeja pueda aprovechar, eso va a generar un estímulo natural sí o sí, esa entrada de polen. Posteriormente alguna entrada de néctar, el boldo, el almendro, ¿no? La floración es temprana. Esa es la señal de que la primavera ha iniciado y de que por ahí está bueno iniciar la alimentación de sostén. Ahora, si tú metiste a tus colmenas con una excelente reserva, muy abundante, y llega ese momento y tú tomas el peso y te das cuenta que tienen un montón de alimento, igual lo puedes ir retardando, siempre bajo observación. Y nosotros tuvimos 2 o 3 años de mucho flujo de mielato de Notophagus, un tiempo atrás, que era un mielato muy, muy, muy jodido porque no era muy denso, entonces la centrífuga no lo extraía. Entonces, pero era muy abundante, al punto que las abejas no querían ir ni al avellano, ni al ulmo, ni a nada. Querían Notophagus. El resultado es que teníamos alzas y alzas y alzas llenas de alimento. Las abejas entraron con una sobredosis de alimento al invierno y la verdad que no tuve que sostener porque tenían demasiado. De hecho, tuve que quitarles porque iniciaron la temporada bloqueadas. Sin embargo, y a pesar de esto, hice 2 aplicaciones de alimento de sostén porque quería incorporar el propóleo al sistema, que es algo que la apicultura regenerativa hace mucho, es decir, incorporar como tratamiento preventivo el propóleo en dosis muy homeopáticas, muy chiquitas, en este alimento de sostén, con la finalidad de levantar el sistema inmunológico y desinfectar el sistema digestivo, ya que el propóleo tiene esta característica de ser un antibiótico selectivo. Es decir, como lo genera la propia colmena, obviamente la colmena no va a matar los microorganismos que son benéficos para ella. Entonces es un antibiótico muy eficaz y muy selectivo. Nosotros empezamos a incorporar esta práctica cuando tuvimos hace mucho tiempo una crisis muy grande del loqui americano y a partir de ahí empezamos a utilizar el propóleo tanto como ingrediente de la mayoría de los biopreparados como ingrediente en microdosis del alimento de sostén. Y la verdad que da bastante buenos resultados para evitar y prevenir este tipo de enfermedades. Em, eso te cuento. Pasemos a las enfermedades, po. Este es como el... El puente. Sí, pues el puente. Y también un tema súper delicado porque efectivamente, no sé, pues todos lo notarán, que en el invierno uno no ve ni un bicho, pero empieza el calorcito y al tiro empiezan a aparecer las moscas, zancudos, lo que sea. Lo mismo pasa con la maldita varroa. Agarra un poquito de calorcito y todo bicho y brote de virus comienza a aflorar, pues. Entonces, es un tema, como yo contaba en algunos capítulos anteriores, mi mayor problema era, bueno, como la consecuencia de la varroa, que era la nocema. Por la cantidad de humedad y después este calorcito, entonces era como una colmena media mojadita, calentita.
Espectacular. Ese era el nicho de todas las condiciones apropiadas para que brote. Entonces, bueno, la agricultura natural regenerativa tiene sus buenos manejos, mega recomendados, pero no sé, ahí te quería dar la palabra para que nos di una introducción a las prevenciones de enfermedades en primavera. Las enfermedades del sistema digestivo, que son las que se pueden manifestar en primavera, obviamente, caso aparte de Varroa. Varroa está siempre presente y primavera sí o sí el primer tratamiento, para que no se te arranque luego, para que llegues a la mielada. Em, pero en cuanto a las otras enfermedades, Nosema ceranae, Loquia americana europea, cría eh, crianza acá, etcétera, la primera medida de prevención tiene que ver con la nutrición. Son enfermedades que la mayoría de ellas requieren un grado de desnutrición para poder manifestarse. Hay que entender esto, que las enfermedades siempre se manifiestan cuando hay una condición que se los permite. Es decir, los patógenos o los microorganismos potencialmente patógenos están siempre dentro del organismo. No es que no estén. No es que las colmenas no tengan esporenosema, no es que no tengan bacterias, no es que no tengan hongos que pueden ser potencialmente muy dañinos. Están ahí, latentes, esperando. Como están en ti, como están en mí, como están en todas las personas que nos están escuchando en este momento. En este mismo instante, dentro de ese organismo, hay unos microorganismos que son maravillosos, que están trabajando para ustedes. La mayoría, la enorme mayoría. Y hay unos poquitos que están ahí esperando a que se genere una condición para gatillarse y armar una fiesta grande, eh, incluso letal. La cosa es que no se dé la condición. Y la nutrición es la condición para que aquello no ocurra. La desnutrición básicamente es la condición sine qua non para que estas enfermedades aparezcan. El gran problema es que la desnutrición es algo a lo que estamos acostumbrados en apicultura. Por trabajar con las colmenas como trabajamos, por trabajar en los ecosistemas destruidos en los que trabajamos, con suelos muertos, maltratados, por alimentar con azúcar, por alimentar con tortas proteicas que además tienen conservantes muchas veces que lo que hacen es barrer con la microbiología intestinal que es fundamental para el bienestar de las abejas. Es decir, en general, sin darnos cuenta y con el mayor cariño por las abejas, generamos las condiciones para que los microorganismos patógenos aparezcan. Entonces hay que poner mucho cuidado en eso. Y una colmena bien nutrida no tiene que ver con que tengo que poner, mientras más paquetes tecnológicos le pongo, mientras más cajita de vitamina, mientras más... No, no, no. O sea, si yo me alimento como un pésimo, porque obedezco a alguna moda urbana extraña, y entonces como me alimento pésimo, me tengo que llenar de pastillas, bueno, eso quiere decir que estoy bien nutrido porque como muchas pastillas. Bueno, yo creo que no. Entonces, tiene que ver con entender cuáles son las necesidades de la colmena y bueno, y tratar de no remar contra la corriente, de no saturar los campos con tal cantidad de abejas que no va a haber alimento suficiente para todas, de que puedan acceder a un recurso variado, diverso y abundante, y con no darles de comer elementos que son ajenos a su metabolismo y, y que les van a provocar problemas digestivos. Es decir, es básico. Y luego aprender a observar estas enfermedades, entender la condición y entender que la enfermedad hay que encontrarla, claro. Primero hay que prevenirla, evitando que se generen las condiciones. Luego si aparece, primero hay que identificarla, porque según cuál la trato de una forma u otra. Una vez que la identifico, la trato. Pero cuando la trato, es importante que también resuelva la condición que permitió que ese bicho desarrollara un síntoma. ¿Por qué? Si yo mato el bicho y no resuelvo la condición que permitió que este bicho proliferara, eh, esta condición no está resuelta. Maté el bicho, pero la condición no se resolvió. Esa condición va a generar las condiciones para que aparezca un bicho peor. Sobre todo si lo que yo utilicé para matar a este primer bicho empeora la condición. Caso clásico, eh, aplicar un antibiótico para tratar lo que europeo.
El loco europeo nos habla de un desequilibrio nutricional grave. Ese desequilibrio nutricional grave muchas veces tiene como condición, bueno, desnutrición, y esa desnutrición está asociada a falta de microbiota intestinal. Entonces yo mato la bacteria con un antibiótico de amplio espectro, con una oxitetraciclina, con una tirosina. Mato la bacteria, efectivamente, pero arraso la microbiota intestinal. Empeoro la condición. Al año siguiente tengo una nocemosis comiéndome vivo sin darme cuenta. O mismo, antes cuando yo no entendía mucho lo de las condiciones, trataba con propóleo la cría yesificada. Cría yesificada igual desnutrición. Propóleo mata el hongo, la cría yesificada. Yo me limitaba a matar el hongo, no resolvía la condición. Al otro año tenía loque europeo, ¿sabes? Entonces, es re importante entender la lógica eh, de los equilibrios ecosistémicos al final, porque la colmena también es un microecosistema hacia adentro. Y de la misma forma que un bosque es un ecosistema complejo y diverso, y eso es lo que le otorga la resiliencia, y un monocultivo ni siquiera alcanza a ser un ecosistema, es un sistema simplificado, básicamente muerto con un solo elemento, claro, plato servido para la plaga que sea. Hay que entender eso al momento de trabajar con las abejas. Em, que la colmena no es solo una colmena, que la abeja también es hongo y bacteria. De la misma forma en que nosotros no somos solo animales, también somos hongo, también somos bacterias y tenemos que cuidar mucho qué No comemos. sabe- no se sabe en qué momento dejamos de ser bacterias y empezamos a ser humanos. Yo te digo, tengo una confusión terrible, no estoy tan seguro de nada. Cuantitativamente somos bacterias. Oye, citando la conversación que tuvimos con el Pablo hace una semana, em, te quería preguntar, porque antiguamente, digamos, la temporada pasada, em, lo que, lo que uno hacía era, por ejemplo, para evitar como nido o como caldo de cría para los microorganismos patógenos, cambiábamos el material, lo renovábamos cada primavera, ¿cierto? Mm. Yo llegaba incluso cuando tenía menos colmena al nivel de sopletear la caja, barnizarla con propóleo y cajita sequita, barnizada con propóleo, completamente nueva para la abeja, así como desinfectada, entre comillas. Desinfectada orgánicamente, digamos, porque el barniz de propóleo tenía como el concepto de generar como esta membrana protectora antiviral. Pero entiendo desde la conversación que tuvimos hace 2 semanas que esta aproximación ya como que está en duda, pues, porque la idea es como simplemente promover microorganismos que son benéficos, más que, y solamente al promover los benéficos se suprime el patógeno. Nosotros intentamos equilibrar. Yo hacía lo mismo. O sea, tenía mis colmenas también siempre, era una cosa impecable porque todas las primaveras cambiaba absolutamente todo, soplete, misma historia. No, por dentro nunca barnicé porque siempre entendí que la abeja hace ese trabajo de barnizar, no lo va a hacer yo. Em, y de repente digo, cuando empezamos a abordar todo este tema de la microbiología en la colmena, con Pablo empezamos primero a estudiar lo que le llamábamos los microorganismos de colmena, ¿no? Que es de la misma forma que hay microorganismos que están dentro del cuerpo de la abeja, dentro de la tripa, digamos, también lo hay dentro de las cavidades. Y no solamente microbichos, sino que macrobichos. Arañitas, eh, pues, pseudoescorpión, como eh, elemento icónico, como un habitante, como un cohabitante de la misma cavidad que se alimenta de varroa. Entonces empezamos a decir, y yo me lo cuestioné, digo, a ver, no estoy siguiendo yo la misma lógica cuando hago esto de desinfectar a rajatabla los materiales como si todos los bichos fueran nocivos. Eh,
que en general no, o sea, hay un pequeño grupo que es nocivo, ¿no? Y Un Luz Pasteur total, un orgánico. Happy Pasteur orgánico. Eh, digo, no estoy haciendo lo mismo que tanto critico que se hace en la agricultura con el suelo, porque al final hay que entender eso, que venimos formateados en una lógica, y es la lógica del miedo al microbio. El paradigma de Luz Pasteur, po, o sea, de la pasteurización, po. Claro, microbio igual. Igual tenía su lógica en ese Ah, medievalismo. absolutamente, sí. Te comías las cosas con la mano que no te habías lavado hace 25 años. Claro, y donde había pasado un ratón y Claro. después te iba a operar a alguien en un tajo abierto. Entonces nosotros equilibramos, claro, de hecho, equilibramos y decimos, bueno, efectivamente vamos a hacer un recambio material, pero vamos a recambiar solamente aquello que vemos que ya está en un estado bueno, que requiere, que por ahí se humedeció demasiado, que bueno, que ya se ve que tiene mucha cosa pegada, entonces vamos tratando de mantener una parte del material como una especie de inóculo, entre comillas, y cambiando aquello que vemos que, bueno, que sí necesita por ahí ser, que está muy mojado, que se hundió, por ejemplo. Ahí vamos haciendo un recambio un poquito más razonable, teniendo en cuenta que probablemente la gran mayoría de los bichos que están ahí no solamente no van a ser nocivos, sino que probablemente algún rol están cumpliendo. Eh, entendemos que la vida trabaja para la vida y nos ponemos en esa vereda y tenemos un poquito más cuidado de ir con nuestro lanzallamas por el mundo, ¿no? Y, y la verdad que, bueno, ya no, ya no, no desinfecto tanto material en primavera que antes me volvía loco, pero igualmente procuramos que esté todo más o menos bien. Eh, y bueno, te quería contar otra cosa, pero te la cuento luego. Me acordé de algo que vimos ayer. Ya te lo cuento ahora. Eh, Cuéntalo al tiro. sí, una abeja de estas abejas ibéricas. Así como tú hablabas que las abejas van a buscar la medicina, que recogen ciertos recursos, bueno, cuando van por ejemplo, a la orina de los animales, que yo calculo que están buscando algún mineral, pues es rica en minerales la orina y así. Bueno, emperrada en un cacho de hueso con resto de asado. Eh, se- y se iba, como son medias nerviosas esta abeja de acá, yo quería sacarle una foto y se iba, pero después volvía, pero quería comer asado. Y claro, yo con todas mis lecturas de Lynn Margulis y coso de evolución y qué sé yo, empiezo a pasar mil películas y digo, bueno, no va a ser cosa que ahora que hay tan poca diversidad de flor y que está tan escaso el néctar y que se acaba el polen y qué sé yo, van a hacer el camino de vuelta en decir, bueno, sabes que el polen está buenísimo, pero vamos a tener que volver a comer carne. ¿Te imaginas? Hmm. Qué loco, man. Eh, bueno, no lo había visto eso, no había visto abeja en el asado hasta ahora. Pero dudo que haya sido carne, o será algo. Un hierro, alguna cuestión, no sé, Seguro, o simple curiosidad, pero me hizo mucha gracia, porque por lo que me gatilló, ¿no? sal. Sí, por lo que me gatilla esta cosa de uff. Porque, a ver, la evolución es así, los seres se van también adaptando a las condiciones cambiantes. Claro, es oportunista, ¿no? Y sí, de repente, a ver, no sé, eso da para otra conversación. Yo soy muy bueno para irme por las ramas. No está buena. Oye, pero en todo caso, llevamos ya no sé cuántos minutos. Deberíamos estar Yo creo que estamos bien pronto para terminar. a terminar. Eh, a- en resumen, yo creo que estamos bien porque conversamos sobre alimentación sostén, un poco de sanidad, ciertas enfermedades. No estamos dando tantas recetas, pero bueno, si quieren las recetas, están todo en tu libro, pues también, ¿o no? Sí, hay muchas recetas ahí. Y en el nuevo, que está en manos de la editorial, ahí está todo actualizado también. Muy actualizado. Así que ya saldrá. Así que sería
dejarlo así nomás, pues. Tú en España, yo aquí en Chilito. Igual tengo unas visitas que están ahí esperándome afuera, por eso quiero ir que cerremos. ¿Y tú cuándo volví a Chile, Manu? Ahora en un par de semanas, el Ah, curso, par de semanas. el curso de apicultura es este fin de semana. Estamos con preparativos, varios. Tú sabes que los cursos de apicultura regenerativa incluyen cocinar cosas, que es de lo que más me gusta, em, cocinar bichos, así que estábamos en eso. Y, y luego unos días para recorrer un poco, aprovechar la estadía para, bueno, A eh, turismo. a turismo, para pasear. Y luego, bueno, son unos días de paseo y de vuelta a Chile que me están esperando las abejas y 1000 proyectos en marcha. Eh, Así que bueno, ahí también eh, les iremos contando novedades desde la Abeja Rebelde Podcast. Suscríbanse, porque no se suscriben, es el colmo. Si no se suscriben, esto se va a terminar. Sí, sí, así es. Oye, última pregunta. ¿Qué árbol tenía atrás? ¿Sabes qué? No tengo idea. No, no estoy tan familiarizado con la vegetación de acá. Te lo voy a contestar en el próximo capítulo, porque de hecho ahora me tengo que ir a trabajar ahí adentro y tengo mucha curiosidad. Como que se parece un tagasaste la weá, ¿no? Pero lo veo tan poco y estoy tan condicionado que no, que es Sí, lo no, único que se me ocurre. no, pero no es. Son bellísimos en todo caso. Cantabria es una zona, bueno, el norte de España es precioso, es muy bonito. Queda todavía mucho bosque, Ujú. Sí mucho, veo, mucho. yo España lo imaginaba seco Yo y también. estáis verde. El norte es verde, montaña, ríos, bosques, es una maravilla, la verdad. Mm. Ya, pues, Manu y gente, nos Bueno, estaremos viendo para el próximo capítulo. Perdón que estamos estuvimos viendo. atrasados esta semana. Un abrazo muy grande, cuídense. Adiós. Chau, chau.